Muy bien, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. De repente que están conectados ya a nuestra página oficial, que es Pulse por Más. Aquí estamos ubicados en la caseta de Club San Nicolás con los compañeros de prensa, justamente para transmitirle un poco lo que es el amistoso que está jugando el Sportivo Herendá versus Sport Uribucuá, un amistoso de preparación que digamos también, ya que recordemos el Sportivo Herendá tiene un partido muy importante este domingo, que va a estar jugando el partido de vuelta en este mismo escenario, así es que por ende también, por otro lado, el Sport Uribucuá, el club nuevo que está participando en la Liga Deportiva de Uribucuá, está haciendo también los trabajos de preparación en cara a lo que va a ser también la Liga Deportiva de Uribucuá, mejor dicho, que ya se acerca también la inauguración. Probablemente el próximo mes se inaugura el campeonato oficial de la Liga Deportiva de Uribucuá. Así es que dos equipos, Sport Uribucuá por un lado y por el otro lado el Sportivo Herendá, como les decía también en el trabajo que están haciendo, que están realizando, porque este mismo escenario va a estar jugando el partido de vuelta contra el equipo de 24 de junio de Capibarú. El partido ida que había dejado también sin goles, el empate de 0-0 entonces en la cancha de 4 de mayo de Capibarú, el día domingo pasado, entonces donde había jugado el Sportivo Herendá. Ya en instante también vamos a llevar el saludo correspondiente al compañero Blas Antonio Jiménez, que ya está ahí de cerca acompañando también esta transmisión, que vamos a tener también relato, aquí quienes habla Vicente Paniagua, que va a estar en los comentarios, de paso para ir anunciando. Y aquí también voy saludando también al compañero que está de cerca. A través de Pulse Sport Más, estamos en vivo, a través de Pulse Sport TV y también Pulse Sport Radio, también la gente puede escuchar o puede ver sin problema el partido. También vamos a estar haciendo a través del canal de YouTube de Pulse Sport Más, y estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando un partido amistoso, partido de preparación para el Deportivo Uribucuá, que va a estar dando presencia también a la Liga Deportiva de Uribucuá y al Club Deportivo Herendá, probando equipo y para estar preparada físicamente el equipo para el próximo domingo. Tiene un partido muy importante que va a estar jugando local acá en esta cancha ante el equipo de 24 de junio. Ya en minutos va a estar con nosotros el compañero Blas Antonio para el relato, para que la gente que está siguiendo a través de la página el partido amistoso entre estos dos equipos. Uno es que va a participar a la Liga Deportiva de Uribucuá, que es el de Sport Uribucuá, que va a estar dando sus primeros pasos a la Liga Deportiva de Uribucuá de fútbol este año 2025, y Herendá, que está haciendo su campeonato por la Precopa Paraguay, campeón de campeones 2025. Está en las semifinales, partido de vuelta el próximo domingo acá en este reducto deportivo La Vicente. Así mismo, compañeros, mientras que buena habilitación de Saldívar ahí por los costados, entonces aparecía el cabezazo y el la aparición entonces de Walter Martínez para que el Sportivo Herendá pase a ganar ya 1-0 en este compromiso de amistoso que está teniendo con el equipo de Sport Uribucuá. Entonces en la cancha del Club San Nicolás está ganando 1-0 el Sportivo Herendá. El gol lo hizo entonces Walter Martínez. Buena habilitación de Saldívar, que se aproxima también hacia los costados. Buen centro de Saldívar mejor dicho, y el cabezazo del altote que tiene el número 9 Sportivo Herendá. Estamos hablando de Walter Martínez para que pase a ganar ya 1-0 el Sportivo Herendá al Sport Uribucuá. Señoras y señores, así como les decía, mejor dicho, este compromiso que está disputando entonces el amistoso correspondiente Sportivo Herendá frente a Sport Uribucuá, que viene a ser entonces primer equipo que va a estar pisando el campeonato de la Liga Deportiva de Uribucuá, y por ende entonces están haciendo los trabajos de preparación, que digamos, y por otro lado el Sportivo Herendá, que está pisando fuerte. Recordemos, está jugando ya la semifinal, lo que es la Precopa Paraguay 2020
20-25 y el partido de ida había empatado sin goles 0-0 con el equipo del 24 de junio de Capi Ibarí, entonces el domingo pasado. Y hoy, entonces, este domingo que va a estar jugando ya el partido de vuelta con el mismo equipo del 24 de junio de Capi Ibarí, entonces el partido de vuelta lo que va a hacer este domingo. Imperdible partido, importantísimo partido que se va a definir a la final, que digamos la Precopa Paraguay. Señoras y señores, menos palabras y vamos a recibir entonces al compañero relator, al compañero Blas Antonio Jiménez, que va ya a llevar entonces sus saludos a la gente que ya está conectado con nosotros. Muy pero muy buenas tardes para vos, compañero. Sí, buenas tardes, Vicente, cordial saludos a todos los televidentes de Pulse Sport Más, así de preparación de estos dos equipos, tanto el Sportivo Villarendá como sí también el Sportivo Iribucuá. Preparación oficial año 2000, único equipo del Benjamín, entonces lo que va a ser este campeonato que se viene ya los partidos oficiales, por eso aspiraciones. Cuando sale aquí sí, traste, creo que no vamos a tener inconveniente para del Sportivo Villarendá. Bueno, sale con Ortiz. Ortiz juega mucho más atrás y con su portero Rodi Villalba, esta que deja otra vez con Ortiz. Sale el Sportivo Villarendá, no presiona el Sportivo Iribucuá. Aquí tiene la pelota Darlis Fernández, juega con Saldívar. Sportivo Villarendá que aquí viene con todo el remate, señoras y señores, del jugador Richard Leite. Del Leite pasó desviado Vicente Paniagua. Muy bien, adelante, buen centro de Mateo. Y aquí la Villarendá que ya está ganando 1-0 Blas Antonio, recordemos con el gol que siempre el arquero titular, que es indiscutible, Rodi Villalba. En la defensa, en el medio sector está Augusto Sanabria, que ya no se encuentra, que fue sustituido. Benítez entró entonces el lateral izquierdo. Y está también David Carvajal, Cristian Paredes, Walter Martínez, Richard Leite y José Ortiz, que tiene el equipo titular el director técnico, el señor Víctor Núñez. Perfecto, muchas gracias al presidente del Sportivo Iribucuá, el señor Eddie Gaona, como así también al profesor Francisco Acuña, que está como siempre gran deportista y también obviamente acompañando esta transmisión, así que muchísimas gracias por el apoyo como siempre y la confianza hacia la empresa de Pulse Sport Más. Aquí tiene la pelota el cuadro del Sportivo Iribucuá, este es Miguel Paredes, se perfila el zurdo, atención el remate.